Bien, comencemos este nuevo tema denominado en geometría polígonos regulares. Hay que notar, tener en cuenta bastante que un polígono regular es aquella figura cerrada limitada por segmentos de recta. Bueno, la palabra regular básicamente es porque son polígonos que son equiángulos, ¿sí? Le colocamos acá, son equiángulos, es decir, tienen el mismo valor del ángulo y también son equiláteros a la vez. ¿Ya está? Eso de ahí vendría a ser el concepto de un regular. Es equilátero y equiángulo a la vez, es decir, lados iguales y ángulos iguales. Bueno, para esto ya hemos tenido un tema anterior denominado polígono. Bueno, dice acá, calcula X si el polígono mostrado es regular. Bueno, acá lo aplicamos de forma sencilla. Podemos notar de que acá este ángulo que nos piden, que es X, es el ángulo externo. ¿Sí? Es un ángulo externo. Esto de acá es un ángulo externo lo pedido. Recuerda que el ángulo externo en un polígono cualquiera se puede calcular, ¿sí? ¿De qué forma? De la forma en la cual nos dice de que el ángulo externo simplemente se calcula como 360 sobre n, que es la cantidad de lados. Ahora, ¿cuántos lados tiene este polígono que estamos pintando? Bueno, este polígono tiene 6 vértices, por lo tanto también tiene 6 lados, es decir, n toma el valor de 6. ¿Está? Ahora, si n toma el valor de 6, bueno, habrá que reemplazar nada más en lo pedido, pues, ¿no? Para decir que el ángulo externo, que en este caso es x, ¿sí? El ángulo externo es x, podemos observarlo como 360 sobre 6. ¿Que eso cuánto me da? 360 sobre 6, bueno, simplemente 60, es decir, 60 grados. Eso vendría a ser el valor del ángulo x, trabajándolo como polígonos, formulita del ángulo externo 360 sobre n. ¿Ya está? A ver, ahora, problema número 2 dice, determina el valor de beta. Beta es un ángulo central. Recuerda que todo ángulo que se forme con el centro se le llama ángulo central. A ver, O es el centro del polígono regular mostrado. Hay que tener en cuenta muy en claro lo siguiente. Recuerda que todo polígono que sea un polígono regular, supongamos que yo tengo el cuadrado, que es un polígono regular, ya que tiene ángulos iguales y tiene lados iguales. Recuerda que todo polígono regular siempre por sus vértices se dice que pasa una circunferencia. Ya está. Esa es la propiedad importante de todo polígono regular. Por sus vértices pasa una circunferencia. A ver, en este caso, para este polígono ABCD, que es un pentágono, vamos a trazar, a ver, una circunferencia. ¿Ya está? Una circunferencia muy importante por aquí. A ver, veamos. A ver, así que como decíamos, bueno, ya hemos trazado acá la circunferencia alrededor del polígono ABCD del pentágono y nos dicen cuánto vale el ángulo beta. Notemos que el ángulo beta es un ángulo central. Bueno, si O es el centro de la figura, bueno, del polígono. Ya está. Recordemos que el ángulo central en este caso, el ángulo central, se calculaba de la misma forma como el ángulo exterior, cuya fórmula también era la misma, que es 360 sobre n. ¿Ya está? Entonces, como en nuestro caso el ángulo central representa a beta, vamos a calcular a beta como 360 sobre n. Pero claro, n es el número de lados del polígono. Notamos que este polígono tiene 5 lados, ¿sí? Es decir, n tomaría el valor de 5. Entonces, en nuestro caso será 360 sobre 5, es decir, beta sería ¿cuánto? La división de 360 sobre 5, que es el valor de 72, para decir que beta es igual a 72 grados como ángulo central. ¿Sí? Propiedades de polígonos básicamente. A ver, problema siguiente, problema 3, dice calcular la longitud de AB. A ver, vamos a llamar a este segmento AB X, ya que es lo pedido. ¿Cuánto vale esta longitud, esta medida, si la figura mostrada es un polígono regular cuya longitud de su perímetro es 40? A ver, dice lo siguiente, repetimos, calcular la longitud de AB, le llamamos X a eso, que es el segmento AB. Nos ha dicho, no te olvides, que es un polígono regular, o sea, si este lado vale X, evidentemente todos los lados también tomarán la misma medida de X, ya que es regular, significa equilátero y sobre todo equiángulo también, ¿no? Lados iguales, equilátero. Y además dice que este polígono tiene una longitud de perímetro igual a 40, o sea, nos está dando por dato de que el perímetro es igual a 40. Ahora, ¿quién representa o qué es el perímetro de una figura? Es la suma de los lados que forman dicha figura.
Bueno, notemos que hay que contabilizar la cantidad de lados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un polígono de 8 lados. Y bueno, si cada lado tiene la medida de x, cuando yo efectúe la suma, voy a sumar 8 veces x, ya que son 8 veces la medida del valor de x de lado, ¿sí? Entonces, su perímetro será igual a 8 veces x, que por tanto el perímetro es igual a 40. Entonces, de ahí podré despejar de que x es igual a 40 entre 8, que tiene la medida de 5. Y claro, la unidad acá, la simbología son u de unidades, es decir, x es igual a 5 unidades, que es la longitud de AB, que es lo pedido en este problema. Problema siguiente, problema 4, dice calcular la medida de uno de los ángulos internos del polígono regular. Ojo, es un polígono regular, o sea, lados iguales y ángulos iguales. Me pide un ángulo interno, ¿cuánto mide? Llamemos alfa a ese ángulo interno pedido. ¿Está? Recuerda que como regular es equilátero y equiángulo. Recuerda que equiángulo significa que todos los ángulos tienen la misma medida de alfa. Alfa, alfa, alfa y alfa. ¿Está? Además, recuerda que el ángulo interno de un polígono se calcula también, ¿no? Con una formulita que es 180 por n-2 sobre n, donde n es básicamente la cantidad de lados del polígono. Notamos que tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es un polígono de 5 lados, es decir, es un hexágono. Oh, perdón, es un pentágono. Entonces, si ya tenemos cuántos lados tiene este polígono, lo único que hay que hacer es reemplazar en la formulita para el ángulo interno, siendo esto 180 por n, que vale 5, 5 menos 2 sobre n, que vale 5. Y claro, el ángulo interno en este caso, en este problema, viene a ser justamente el alfa que le hemos puesto de variable, pues, ¿no? Ahora, ¿cuánto es 180 por 5 menos 3 sobre 5? Bueno, hay que poder cancelar de repente en esta expresión. Quinta de 5 es 1, quinta de 180 es 36. Y esto de acá, que es 5 menos 2, que me da el valor de 3. 36 por 3 simplemente nos da el valor de 108, para que sea la respuesta como ángulo interno de este famoso pentágono, ¿no? Problema número 4. Problema 5, bueno, básicamente la misma idea, solamente que acá no es un pentágono, es un hexágono, ya que tenemos 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un polígono de 6 lados. Nos pide de igual forma cuánto vale su ángulo, uno de los ángulos interiores, si es un polígono regular. O sea, todos los ángulos son iguales y todos los lados son iguales. Recordad siempre que la formulita dice que el ángulo interno, un ángulo interno lo puedo hallar como 180 por n-2 sobre n, donde al reemplazar este ángulo interno será ubicado como 180 por n, que vale 6, 6 menos 2, sobre n, que vale nuevamente el valor de 6. ¿Ah? Nuevamente el valor de 6. Y si nosotros simplificamos, será sexta 1, sexta de 180 es 30. Y 6 menos 2, que es el valor de 4, para finalmente el ángulo interno ser 30 por 4, que es el valor de 120 grados, ya que estamos hablando de ángulos, ¿no? Esto vendría a ser el desarrollo, como ves, problema sencillo, ya que estamos buscando o estamos utilizando simplemente propiedades de polígonos, ¿no? Como la suma de internos, el ángulo interno, el ángulo externo. Todas esas propiedades hay que repasarlas porque ya han sido tema anteriormente para poder trabajar este nuevo tema de polígonos regulares. ¿Listo? Nos quedamos ahí en esta oportunidad.